Pues muy bienvenidos a todos y gracias por venir a esta ponencia del profesor Javier Asensio. Es del profesor titular de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde también se licenció en Economía y tiene un máster, además de otro, en University of Reading, y se doctoró también en Ciencias Económicas. Él es un experto en temas de economía del transporte, un gran conocedor de la industria, como nos va a demostrar hoy, y nos va a dar una muy interesante y actual charla acerca de este sector. Así que sin más dilación, doy paso al profesor Vale. Javier. Muchas gracias. Muchas gracias. Daré la conferencia en castellano, tengo las diapos en castellano, pero si me queréis preguntar en catalán, mallorquín o cualquier variedad, ningún problema. ¿Vale? El tema fue resultado de una conversación con Aleix sobre, bueno, me dijo, ¿por qué no vienes a contarnos lo que estás haciendo sobre temas de transporte, pero de una perspectiva un poco más amplia, ligarlo a, bueno, el tema de competencia? Entiendo que la mayoría sois alumnos de organización industrial, ¿no? Entonces, bueno, esa es la forma, digamos, de vincularlo con esto, porque esta propuesta salió en el Congreso de Economía Industrial del año pasado en Bilbao y indirectamente también la relación que puede tener sobre la desigualdad. Es un título muy ambicioso, o sea, no voy a resolver o proponer cómo resolver las cuestiones relacionadas con el transporte, la competencia y la desigualdad, pero bueno, espero poder decir algo interesante. Si me queréis interrumpir durante la charla, ningún problema. ¿Vale? Vale, entonces, bueno, lo veo aquí, ¿no? Yo sé. Vale, la pregunta motivadora o la introducción. ¿Puede la competencia ayudar a que el transporte sea más barato, más accesible y por lo tanto favorezca la reducción de la desigualdad que puede provocarse por la falta de acceso a según qué mercados? Esta sería un poco la pregunta. Quizá no es lo más interesante para un lunes después de comer, pero esta es la forma, digamos, en que intento plantearme una pregunta que luego voy a intentar contestar, ¿vale? Entonces, para hacerlo, bueno, voy a hablar en primer lugar de la importancia que tiene el transporte en términos de romper o de facilitar el acceso a los mercados, ya sean mercados de bienes o mercados de empleo, que es más importante. El hecho de que el transporte sea un monopolio natural de forma natural o intrínseca genera, lógicamente, problemas a la hora de aprovechar las ventajas de la competencia. O sea, si un mercado es un monopolio natural, ¿qué quiere decir competencia? Estamos perdiendo el tiempo al hablar de esto. Bueno, voy a intentar ver cómo se puede compaginar estas cuestiones y, en concreto, de qué forma los mercados de transporte, al igual que muchos otros que también eran monopolios naturales en un sentido tradicional, se han liberalizado. ¿Vale? Entonces, aquí, bueno, lo que pondré algunos ejemplos, pero el énfasis va a ser en aclarar el malentendido que quizás no en las aulas de economía, pero si fuera, se genera entre la idea de que, bueno, si un mercado se liberaliza, se desregula, entonces el papel del sector público como regulador ya no hace falta, o sea, ha desaparecido. Y no es así. Es muy importante saber re-regular y cómo re-regular un mercado liberalizado. Y otra cuestión también muy importante es, bueno, ¿y cómo vamos a garantizar en ese mercado liberalizado el acceso, de hecho, por parte de todos los ciudadanos o consumidores que quizá no tienen el nivel de renta que se lo pueda permitir a ese servicio? Y ahí entran las obligaciones de servicio público, ¿vale? Y por último, si tengo tiempo, me gustaría mostrar un par de aplicaciones relativamente originales o que son resultado de investigaciones que he llevado a cabo sobre el tema del acceso al mal llamado AVE, porque es el tren de alta velocidad. AVE es la marca comercial de Renfe, y también en el mercado del autobús de larga distancia, ¿vale? No sé si me da tiempo de todo esto, pero si no me saltaré algún punto. Bueno, este gráfico, que es una foto mal hecha, lo mejor que pude, de un libro de historia del Rookie Williamson, muestra la relación histórica entre el desarrollo del transporte, esto es el siglo XIX, 1870-1910, y el diferencial de precio del trigo entre el Reino Unido y los mercados de Nueva York y de Chicago. Hay que decir que los historiadores económicos discuten bastante sobre si han sido las mejoras de transporte lo que ha integrado estos mercados y ha llegado a un mercado único. Parece que ha habido otros elementos. Desde mi punto de vista es claro que el ferrocarril, el barco a vapor, incluso el telégrafo facilitan la integración de estos mercados y reducen las diferencias de precios. El transporte en este sentido integrador es bastante evidente. Lo que no es tan claro es el papel que tenga el mercado de trabajo. O sea, qué relación puede haber entre lo que se llama el mismatch espacial o la hipótesis, que más bien es una constatación teórica y empírica, de que la desconexión física, la separación entre los puestos de trabajo y los lugares de empleo, y esto es algo que ocurrió de forma masiva
en Estados Unidos, pero también en Europa, a partir de los años 50, cuando los empleos se suburbanizaron, los empleos industriales se convirtieron, o las fábricas pasaron de estar en el centro de las ciudades, al lado de los puertos, de estaciones de ferrocarril, a irse a los polígonos industriales de las afueras, pero los trabajadores menos cualificados, en Estados Unidos principalmente los negros y los más pobres, se quedaron en la inner city, en el centro de las ciudades, separados o deslocalizados de sus lugares de empleo. El vehículo privado era la forma principal de poder acceder a ese empleo, pero si no tenía recursos o renta para obtener o para tener acceso a ese vehículo privado, y el sector público, el transporte público no existía o no era de una calidad suficiente, la situación era desempleo. Entonces, ahí, este es quizá el elemento donde más importa la relación entre la provisión de un servicio de transporte público barato, fiable, de calidad, y las consecuencias sobre la desigualdad o la renta, porque el empleo o el desempleo es la principal fuente de desigualdad económica, ¿vale? Entonces, bueno, ¿por qué se produce esta, o qué consecuencias tiene esta separación? Tiene diferentes, digamos, o causas, mejor dicho, de este impacto sobre el empleo, ya sea el hecho de que para poder aceptar un empleo tienes que tener capacidad de acudir frecuentemente, como digo, cada día, ir y volver al lugar de empleo. La información sobre qué puestos de trabajo están disponibles también depende de esa distancia. O sea, no todo el mundo conoce a alguien que sabe que están buscando según qué trabajador en según qué lugar o en según qué, o puede recomendarle. Y podemos pensar que esto Internet lo ha eliminado, pero no es así. Sigue habiendo un efecto social de cómo circula la información que depende de la distancia. Y también las propias empresas no van a estar dispuestas a contratar un trabajador que dependa de un transporte poco fiable y por lo tanto el ausentismo laboral sea algo, sea un coste para la empresa. Pero como resultado de ello, nos encontramos con que hay una correlación positiva entre desempleo o falta de rentas o menores rentas de trabajo y aislamiento en la distancia. El paper académico que mejor ha medido esto solamente es el de Anderson y coautores en Review of Economics and Statistics, que utilizando el caso de básicamente trabajadores industriales en Estados Unidos, en la zona de los Grandes Lagos, que habían sufrido expedientes de regulación de empleo, básicamente despidos, vieron que en función de la calidad del transporte público de donde residían, se producían menores periodos de desempleo. Y eso tenía claras implicaciones sobre la distribución de la renta, porque esos trabajadores eran de renta baja. ¿Vale? Hay muchos más trabajos de ese tipo. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que el transporte importa y el transporte público importa porque es el que permite a la población de rentas más bajas poder acceder al mercado de trabajo. Entonces, bueno, esto me lo podría saltar, pero un debate conectado con este, y seguramente habréis oído hablar de él, es el de las ciudades de 15 minutos. ¿Vale? Hay propuestas que vienen más del urbanismo o de los geógrafos, incluso arquitectos, de decir, bueno, queremos una estructura urbana o un mix de actividades donde todo esté cerca, ¿vale? Donde mezclemos las actividades residenciales y de trabajo y la ciudad potencialmente a 15 minutos tengamos todo accesible. Claro, esto no suena mal y pues, sería una solución a este problema, pero ¿qué hacemos con aquellas actividades que requieren una escala mínima? ¿Vale? Donde ponemos, no sé, las fábricas que ocupan miles de empleados van a estar a 15 minutos de los residentes, por lo tanto vamos a vivir en los polígonos industriales. Las universidades van a estar a 15 minutos. ¿Cuántas universidades haría falta en Palma para que todos la tuviéramos a 15 minutos? No tiene ningún sentido, ¿vale? O sea, lógicamente hay unas actividades, los aeropuertos, los puertos van a estar a 15 minutos. Realmente queremos ir a 15 minutos al aeropuerto. Esto no es, digamos, yo creo que por la vía del urbanismo o de la localización de actividades no solucionamos el problema de la accesibilidad. Es mucho más eficiente, puesto aquí, yo diría mucho más racional, hacerlo por la mejora del transporte, ¿vale? O sea, el transporte nos puede colocar a 15 minutos si hay una buena red de transporte, ¿vale? No necesariamente colocar físicamente a 15 minutos a pie o en bicicleta estas actividades. Vale, entonces, esto lo digo con el objetivo principal, decir, vale, ¿puede la competencia en el sector del transporte ayudarnos a hacerlo más accesible? ¿Vale? Un sistema de transporte, esto lo sabéis perfectamente, es caro, ¿vale? El metro que viene aquí a la universidad es fabuloso, he venido esta mañana, es rápido, es barato, no nos deja muy lejos, ¿vale? Pero no queremos saber lo que ha costado. Y lo que ha costado la inversión y lo que cuesta el mantenimiento, ¿vale? Es un sistema de transporte con baja densidad de uso tiene un coste de inversión, un coste de mantenimiento muy elevado. No solamente o sea, todos los metros y tranvías que se han construido tienen unos costes que lo hacen, pues ninguno es rentable económicamente en ningún país del mundo.
algún tramo, alguna renta en algún segmento, en algún periodo de tiempo. Además, tiene que tener una capacidad suficiente para hacer frente a la volatilidad. O sea, en verano o en invierno no podemos ampliar o reducir la capacidad de estas infraestructuras de forma flexible. Tenemos que diseñarlo para la capacidad máxima. Genera adicionalmente un conjunto de externalidades que pueden ser negativas. La accidentalidad, el ruido, la polución, si es transporte privado, todo esto, digamos, son costes sociales añadidos de la red. A nadie le gusta vivir al lado de una vía de tren, de un aeropuerto o de una autopista de gran capacidad. Vale. ¿Puede la competencia, no digo solucionar todo esto, pero hacer el transporte más accesible? Bueno, para abordar esta cuestión tenemos que partir de la evidencia de que el transporte suele tener, no siempre, no todos, pero en general tiene características de monopolio natural, ¿vale? Y tranquilos, no voy a empezar a discutir la subaditividad de costes o las condiciones microeconómicas pero todos sabéis lo que es un monopolio natural, básicamente. Una actividad que tiene unos costes de producción, un coste fijo muy elevado, un coste marginal muy bajo, y donde, dado el tamaño del mercado, también es una variable importante, solo cabe una empresa. Si queremos tener ese servicio y ponemos dos empresas, y cada empresa tiene que asumir el coste fijo de esa red de transporte, de esas instalaciones de capacidad, es mucho más eficiente, es mucho más barato, es mucho más lógico que lo haga una sola empresa, ¿vale? El ferrocarril es el ejemplo típico, ¿vale? El coste fijo es la infraestructura, es la estación, es básicamente el material rodante, incluso la señalización, y el coste variable es el material rodante o el uso de ese material rodante. Si cada operador de ferrocarril en cualquier mercado tuviera que construir su propia red, no íbamos a hacer dos compañías de ferrocarril. Y de hecho, estos logos que he puesto aquí, esta referencia, es para que, bueno, entiendo que el ferrocarril en Mallorca no es de Renfe, ¿no? Es de la comunidad pero sabéis lo que es la Renfe, ¿no? Es la empresa de ferrocarriles. ¿Qué quiere decir Renfe? ¿De dónde viene el nombre? Es la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, ¿vale? El nombre de la empresa es directamente una red de transporte. Es el mejor ejemplo, si queréis, de monopolio natural. O sea, no era una empresa operadora de servicios, no, era una red de transporte sobre la cual se operaban y se operan servicios, ¿vale? Los diferentes logotipos han mantenido el nombre, sigue siendo nadie le llama la red, pero es lo que está en el nombre. Vale, entonces si es un monopolio natural, ¿cómo lo hacemos? Desde el punto de vista de la gestión pública o de la política, si queréis, o del maximizar el bienestar social, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, podemos hacerlo bueno, no podemos introducir varias competencias, varias empresas no van a competir entre ellas, todas quebrarían. Tenemos un monopolio. Si este monopolio no hacemos nada sobre él, la empresa que lo opere sabemos que va a fijar precios de monopolio, va a maximizar beneficios con precios muy altos y por lo tanto el sector va a ser inaccesible. El problema que queremos, que es que el uso de ese transporte público, ese ferrocarril, llegue a cuanta más gente mejor, con un monopolio no regulado no lo vamos a conseguir. Por lo tanto, o regulamos el monopolio, ¿vale? O ponemos una serie de condiciones, por ejemplo, un precio máximo que no puedan superar, o creamos una empresa pública que gestione ese monopolio con un objetivo que no sea maximizar beneficios. Y esto es lo que se ha hecho en el caso del ferrocarril. Yo diría prácticamente, estoy hablando de mediados del siglo XX, desde los años 40 casi hasta los años 90, en todos los países los operadores de ferrocarril eran la empresa nacional de ferrocarril público de donde fuera. Era British Rail, era en Francia la Sociedad Nacional de los Caminos de Hierro, en España la Renfe, en Italia Ferrovie dello Stato, ¿vale? O sea, eran empresas, digamos, que casi en el nombre ya tenían la estructura pública y de monopolio. La competencia no tenía ningún papel, pues aquí escaso. Bueno, seguía habiendo una provisión competitiva de inputs, el mercado de trabajo podía tener una cierta competencia, los trabajadores tenían alternativas, pero por la vía del servicio, del mercado donde estas empresas ofrecían su producto, era un monopolio y estaba prohibida la entrada. Es decir, si un empresario quería ofrecer un servicio ferroviario compitiendo con Renfe en un tramo pequeño porque pensaba que podía sacar una rentabilidad, la protección del monopolio natural de Renfe, el hecho de que Renfe tuviera que dar todo el servicio para todo el mundo a todas horas, llevaba a que se le protegiera de la entrada en los segmentos en los que pudiera perder algunos ingresos. La idea del descreme del mercado, el cream skimming, que habréis visto en organización industrial, ¿suena lo que es el cream skimming? ¿No? Es la entrada de un rival precisamente para llevarse la crema del producto, la parte más rica, más sabrosa de ese vaso de leche, supuestamente, digamos, como un beneficio, dejándole al monopolista incumbente a cargo del conjunto del mercado menos provechos. Eso está prohibido por la regulación
que protegía ese monopolio natural. Otros casos que quizá no son monopolios naturales, pero se han tratado como tal: el transporte urbano, ¿vale? Los autobuses, el metro, las MTs. Aquí he puesto los logos, de hecho se llaman MT en casi todos los sitios. En Barcelona es TMB, pero son las empresas municipales de transporte de autobús y en algunos casos también del metro. Aquí el problema es que a precios de mercado estas empresas son inviables siempre. O sea, no hay forma de que un privado obtenga beneficios operando una red de autobuses, si esa red de autobuses tiene que dar cobertura de toda la ciudad en festivos y en laborables, por la mañana y por la noche, y con una calidad mínima. No hablo de un taxi, hablo de una red de autobuses, ¿vale? Dado que las economías de red son importantes, o sea, que queremos tener unas redes integradas en términos de horarios, de paradas, de tarifas, está justificado que subvencionemos, de hecho, a estas empresas con pérdidas, porque genera lo que se llaman externalidades, bueno, positivas, evitando las negativas del uso excesivo del transporte privado, y por lo tanto acabamos teniendo unos monopolios públicos donde también prohibimos la entrada de competidores con una gestión, bueno, de empresa pública regulada. Perdón, de empresa pública donde la propia propiedad actúa como regulación. O sea, AMT no fija precios para maximizar los beneficios, sino que son unos precios decididos políticamente para hacer el producto socialmente aceptable y que llegar a la... O sea, lo que intenta maximizar es la demanda, el uso, ¿vale? El transporte aéreo, que también es un transporte público y también tiene estos problemas de accesibilidad, quizá no para ir al trabajo, ¿vale? pero sí, digamos, para, lógicamente, actividades de turismo, pero también económicas, y es muy relevante en este caso. No es un monopolio natural estrictamente. Lo que sería un monopolio natural son los aeropuertos, ¿vale? O sea, imaginad que a una compañía aérea se le obliga a contar con su propio aeropuerto. Eso sí que sería un problema en Mallorca, ¿vale? O sea, si hay un problema de saturación o de uso excesivo, imaginaos que cada compañía tuviera que construirse el aeropuerto. Lógicamente esto no funcionaría en ningún lugar, pero esto está resuelto desde hace tiempo. O sea, el aeropuerto es único y sobre ese aeropuerto operan distintas compañías que compiten entre sí. A pesar de eso, tradicionalmente, y hablo de nuevo, durante la mayor parte del siglo XX, el transporte regular, no el charter, pero el regular, estaba dominado por las compañías que se llamaban de bandera, ¿vale? Estas como Iberia. Estos logos yo creo que no los vimos ninguno de nosotros, ¿no? El Iberia sí, tan viejo, este es de los años 60. Pero el de France sí que lo hemos conocido así: Alitalia, British Airways. Cada país tenía su compañía aérea llamada de bandera por razones estratégicas, ¿vale? Pues se considera un tema casi como de prestigio. Yo creo, bueno, poco más. Eran empresas muy ineficientes, deficitarias, que se mantenían, bueno, para proveer el servicio, digamos, que era un bien bastante caro, como diré después, y básicamente un bien de lujo, ¿vale? Actuaba como monopolio de facto. Conclusión de todo esto que estoy diciendo: la regulación monopolística y la ausencia de competencia han sido la norma histórica en la provisión de transporte público, ¿vale? Hemos tenido monopolios en transporte ferroviario, monopolios en transporte aéreo, monopolios en transporte público, transporte marítimo. La Transmediterránea también era un monopolio en su momento. Balearia empezó a competir con Transmediterránea en los años 80, ¿vale? Pero hasta entonces la Trans era el único barco que nos llevaba a la península. La excepción a esta serie de monopolios es el vehículo privado. ¿Vale? El vehículo privado, ahí sí que hay competencia. O sea, cada uno de nosotros, si tenemos un vehículo, nosotros proveemos el servicio, competimos, en cierto modo, no entre nosotros, no es que hagamos carreras, pero podemos optar quizá por compartir vehículo o por comprar un vehículo distinto o por usar el transporte público. Los mercados de provisión de gasolina son también liberalizados, vamos por gasolina donde nos parezca más barato, más conveniente. Si hay regulaciones sobre el vehículo privado es porque se considera, con razón, que hay cuestiones técnicas o de seguridad o incluso ambientales que nos llevan a tener que limitar el uso, ¿vale? Y por eso pagamos impuestos a la gasolina y por eso nos tenemos que poner el cinturón de seguridad o nos ponen multas si nos saltamos el límite de velocidad, ¿vale? No voy a hablar de transporte privados, no voy a seguir centrándome en el público. Vale, este modelo de transporte monopolístico, público, que no podía ser de otra manera, que era un monopolio natural, insisto, generó, y hablo de los años 70, 80, crecientes ineficiencias o crecientes problemas económicos que nos han llevado a cambiar de modelo. Y estas ineficiencias eran de los tres tipos que pueden ser: técnicas, asignativas y dinámicas. De nuevo, no sé hasta dónde recordáis la importancia de cada una de ellas, pero de forma muy rápida, muy sencilla. La ineficiencia técnica o productiva quiere decir que las empresas no minimizan costes.
¿vale? Y esto es lo que le pasa a cualquier monopolio, y más si tiene una regulación que le permite la cobertura total de costes, porque va a esforzarse a reducir costes si se los va a pasar al sector público en forma de déficit y le van a cubrir, ¿vale? Esto es la frase del Robbins: el mejor de los beneficios de un monopolista es una vida tranquila. Bueno, pues los gestores de Renfe, de Telefónica también, de la MT, de Transmediterránea, sabían que si había una huelga que les reivindicaba incrementos de salarios y cedían esos incrementos salariales y esos mayores costes, iban a convertir en un déficit que el presupuesto público iba a acabar pagando como había hecho todos los años, porque si no, el servicio no se podía satisfacer. Y por tanto, estas empresas históricamente fueron creando crecientes déficits. No nos podemos imaginar, pero el déficit de Iberia era enorme en los años 80 anualmente, ¿vale? Sin competencia, transportando y a precios bastante altos, como vemos después del billete. Básicamente los costes eran muy elevados. También ineficiencias asignativas. Con estos monopolios regulados, los precios estaban muy lejos de los costes marginales. Y de hecho, había un sistema de subvenciones cruzadas donde, aunque los costes fueran distintos en diferentes partes de la red, los precios eran muy uniformes. Y por lo tanto, no sé, bueno, había básicamente exceso de demanda y falta de oferta en según qué tramos por cuestiones básicamente de mala asignación de precios. El tema de la ineficiencia dinámica, o sea, la capacidad de innovación, también se suele añadir como un coste. Estas empresas no tenían incentivos para innovar. ¿Para qué iban a hacerlo si los riesgos no iban a traducirse en mayores beneficios a una empresa que era pública y cuyos gestores no tenían por qué arriesgarse? Sin embargo, he puesto aquí dos fotos para mostrar que sí que hubo algunas de estas empresas que fueron muy innovadoras. El tren de alta velocidad fue, de hecho, bueno, no lo fabricó, pero fue una iniciativa desarrollada por la empresa francesa de ferrocarriles. Esta empresa pública monopolística que también tenía sus pérdidas, pero innovó en un producto que de hecho se ha generalizado o que se está generalizando, que es un tren de mucha más capacidad y mejores prestaciones. También fueron empresas públicas, Air France y British Airways, las que promovieron el Concorde, que no fue un caso, de hecho, de tanto éxito. Técnicamente, si queremos, sí, aunque de hecho el accidente que tuvo mostró que estaba mal diseñado, pero económicamente fue una ruina desde el primer momento, ¿vale? Por lo tanto, sí que había una cierta innovación, mucho menor que la que hemos visto después por parte, no del transporte, pero de cualquier otro sector liberalizado, ¿vale? Por tanto, yo me arriesgaría a quitar los interrogantes que he puesto y decir que tanto en términos dinámicos como asignativos como técnicos, las ineficiencias de este modelo de monopolio fueron, diría, evidentes al final del siglo XX. ¿Vale? Algo, digamos, habría que hacer para intentar reducir estos costes. Ese algo, en el caso europeo, fue la Unión Europea. ¿Vale? La voluntad de integrar o de acabar de completar el mercado único llevó a que desde la Unión Europea se impulsara la eliminación de estos monopolios naturales o la supresión en la medida de lo posible, porque eran límites al mercado único. El hecho de que si vivías en España solo pudieras contratar servicios de transporte aéreo con una empresa española y no pudieras ir con una empresa irlandesa o alemana, era claramente una barrera a la integración comercial. Bueno, entonces, a partir de ahí, o a raíz de, también de cambios técnicos que permitieron separar esa estructura vertical, permitir que diferentes operadores ferroviarios compartan las mismas vías, igual que diferentes compañías aéreas comparten el mismo aeropuerto. La legislación, que en muchos casos se impulsó desde Bruselas, como la apertura, la política de cielos abiertos en los años 90 para liberalizar el transporte aéreo. Eso no fue una decisión de los países, sino que vino desde Bruselas, ¿vale? Y muchas otras medidas, en el caso del ferrocarril, han llevado a que ahora tengamos un marco en el cual estos mercados están relativamente liberalizados, ¿vale? ¿Cómo se hace esto desde el punto de vista, digamos, económico? Bueno, en primer lugar, hay que identificar si hay alguna actividad que siga siendo un monopolio natural. Y el ejemplo que tengo aquí a la derecha de estas diapos es el de Renfe o el del ferrocarril, donde hay una empresa llamada Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, que es la empresa que se ha hecho cargo pública de las vías y las estaciones. Esto, en el caso de Mallorca, no rige, pero si vais a la península y ves que las estaciones de Renfe ya no son estaciones de Renfe, son estaciones de ADIF. Es lo que pone en la fachada de todas ellas. Y Renfe es una de las empresas que opera servicios por encima de esas vías, ¿vale? En competencia, y estas son las empresas o las marcas que os ofrecen el mercado de alta velocidad, esto no se verá, ¿no? Pero Irio y WeGo son empresa italiana y francesa que compiten con Renfe en el mercado de alta velocidad, y Renfe ha sacado un producto que es el Hablo, que es un tren un poco más lento, que hace más paradas, más barato, para competir con ellos. Estos son los 4 productos de alta velocidad que ahora mismo existen para ir Barcelona-Madrid,
Madrid-Valencia, creo que están los tres, Madrid-Sevilla, en las líneas de alta velocidad. Vale, por lo tanto, hemos separado el monopolio de los servicios, la estación de los trenes, y dentro de los trenes se ha liberalizado, se ha eliminado esa regulación que impedía la entrada de cualquier otro rival para que las empresas que lo quieran hacer puedan hacerlo. En el caso del ferrocarril se ha limitado a 3. ¿Vale? Se ha hecho un poco por etapas, pero es lo mismo que en el transporte aéreo. Cualquier empresa puede competir básicamente con Iberia o con Vueling o con cualquiera de ellas en cualquier ruta, o podría llegar a hacerlo. Esto me lleva a lo que luego mencionaré. ¿Vale? La liberalización no implica desregular y que el sector público tenga que desentenderse. ¿No? Es necesario continuar re-regulando determinados aspectos y es necesario garantizar el acceso. Si estas empresas deciden no ofrecer un determinado tipo de servicio ferroviario, pero queremos socialmente que esa línea esté cubierta, entonces la tenemos que declarar obligación de servicio público y pagarla como tal. ¿Vale? O sea, subvencionar esa parte. En el caso del transporte aéreo, lo he dicho antes un poco por encima, ya estaban separados verticalmente. Estados Unidos fue el precursor, lo liberalizó en los años 70, la Unión Europea siguió en los años 90. Ahora tenemos a AENA, que es el propietario de los aeropuertos, y estas son las compañías más importantes en el mercado español, pero hay, de hecho, más. Y si miramos el europeo, no caben, lógicamente. Para que hagas una idea del impacto que ha tenido esto sobre los precios. ¿Vale? En el año 80, un Palma-Barcelona ida costaba 12.000 pesetas. O sea, algunos se acuerdan de lo que era la peseta. ¿Vale? Pero los de mi edad tenemos pues, esto en euros y a valor actual, ¿de acuerdo? O sea, deflactando por la inflación, básicamente, esto son 400 euros. Imaginad que ahora el precio de Vueling o de cualquiera de estas compañías para ir a Barcelona fueran 400 euros. ¿Tenemos? ¿Sí? ¿Ida? A veces. ¿Vale? Pero a mí me habéis pagado 400 euros por venir, creo que no. Pero os aseguro que no es sin descuento. ¿Vale? Esto era sin descuento. El descuento creo que era del 25% en el año 80. Las caídas, o sea, os lo cuento. Yo vivía en Ibiza en los 80, estoy allí. Yo pagaba 30.000 pesetas con mi familia por ir en Navidad a la península. Era una locura. Vale. Bueno, en todo caso, la competencia, como podríamos esperar, es verdad que produce una dispersión de precios, ¿vale? Pero el precio medio y el precio, digamos, mínimo claramente ha caído. Vale, esto es una foto, o sea, esto no era el vuelo de Palma-Barcelona, pero es verdad que las compañías, o sea, bueno, lo que quiero mostrar con esta foto, no es mía, lógicamente, es que volar era un bien de lujo. Era muy caro y era de mucho lujo. Esto es primera en un transoceánico, ¿vale? O sea, no ponían botellas de cava. Pero bueno, lo hacían porque era la forma de cobrar y de sacar un mayor rendimiento, porque la gente que volaba podía pagar o aspirar a pagar estos precios. Vale, la re-regulación, esta importancia. ¿A qué quiere decir esto de que el sector público tiene que re-regular o que continúa regulando? Bueno, como he dicho ya, creo que 3 veces, liberalizar no implica desentenderse completamente, hay que continuar preocupándose de la relación entre el monopolio natural, la red y los operadores. Por ejemplo, ¿a qué precios va a poner AENA el uso del aeropuerto o ADIF el uso de la estación? Si AENA tiene interés en maximizar beneficios, puede poner un precio de aterrizaje que redunde en un precio más caro para los usuarios y genere ella los beneficios, porque es un monopolio, a costa del usuario final. Por lo tanto, el precio que este monopolio natural, la red, cobra a las empresas que compiten entre ellas, tiene que estar regulado. Si no, las rentas de monopolio se trasladan allí. Y esto es lo que hace, de hecho, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que me lo he saltado. Es el agente que está aquí abajo, ¿vale? Que es el regulador sectorial. No solo es Agencia de Defensa de la Competencia en España, sino también es regulador sectorial de todos los sectores, con la excepción de la energía, porque le están separando a la CNE. Pero esto es para el año que viene, básicamente. Otra cuestión, la asignación de la capacidad. ¿Quién decide cuando hay congestión qué empresa ferroviaria o qué empresa qué aerolínea utiliza un slot? ¿Con qué criterios se asigna esto? Si esto no se regula, si esto no se supervisa, puede ser de nuevo una fuente de rentas de monopolio. ¿Debemos permitir que la red sea propietaria de una empresa que opera? AENA podría tener una compañía aérea y operar en el mercado de transporte aéreo teniendo ventajas en el uso de los aeropuertos. Claramente esto sería, digamos, una barrera anticompetitiva y por lo tanto no ocurre, no se está prohibido, pero realmente no ocurre. En el caso de electricidad, entre Red Eléctrica Española y las empresas generadoras, está explícitamente separado y prohibido. ¿Vale?
Bueno, este tipo de cuestiones, las respuestas a estas, y hay etcétera, 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 porque hay multitud de cuestiones técnicas que pueden ser fuente de esas rentas de monopolio, tienen que ser objeto de regulación por parte del sector público o por parte de la CNMC. ¿Vale? Y la cuestión de equidad tiene que ver con las obligaciones de servicio público. ¿Vale? El sistema tradicional, el monopolio verticalmente integrado, implicaba normalmente un acceso universal, es decir, Iberia cubría toda la red de aeropuertos de España en invierno y en verano, a un precio no discriminatorio en el sentido que era un precio por distancia. Costaba lo mismo volar de Madrid a Palma que de Madrid a Ibiza, ¿vale? Siendo una distancia parecida. Tengo aquí el ejemplo del ferrocarril. El ferrocarril, digamos, llegaba o llega, de cierto modo, a todas las estaciones que están construidas. Los vuelos eran muy similares, las frecuencias en invierno y en verano. De hecho, volar en verano ha habido problemas de capacidad que ahora, aunque haya mucha demanda, no hay los mismos porque la oferta, de hecho, responde directamente a la demanda. Eso implica que indirectamente había un sistema de subvenciones entre rutas, ¿vale? Alguien que estuviera volando usando una línea de ferrocarril de alto coste con baja demanda estaba pagando un precio muy similar a una ruta que tuviera un coste más bajo y una demanda mucho más alta. Y por lo tanto, el usuario de la ruta más rentable pagaba un precio más alto que el que reflejaba el coste, y el de la ruta menos rentable pagaba un precio más bajo que el verdadero coste. Claro, cuando este mercado se liberaliza, lo primero que ocurre es el descreme que he mencionado anteriormente, la competencia se intensifica en las rutas más rentables y ahí es donde bajan los precios. Y esas rentas que antes permitían compensar las pérdidas en otras rutas desaparecen. A Iberia, los beneficios que podía obtener en la temporada de verano y con los cuales cubría las pérdidas de invierno, le desaparecen porque la competencia se intensifica en verano. Y por lo tanto, Iberia, que era la empresa establecida, el incumbente en este mercado, decide que, bueno, que en invierno, si nadie le aporta nada, deja de operar determinadas rutas. ¿Vale? Por ejemplo, ¿hay alguien de Menorca? ¿No? La ruta Menorca-Madrid es el ejemplo típico. ¿Vale? En invierno no es rentable. ¿Vale? Y si no hay ningún tipo de intervención, Iberia y cualquier otra compañía decide que, bueno, que Menorca-Madrid, pues no, vuela de Menorca a Barcelona, vuela de Menorca a Palma, pero si alguien quiere ir a Madrid, que haga escala. ¿Vale? Queremos que se mantenga este tipo de servicio, queremos que la red tenga unos mínimos que, por ejemplo, impliquen que de cada aeropuerto haya una ruta directa diaria a Madrid. Bueno, pues si queremos hacerlo, entonces hay que pagar. Y la forma de pagar esto es declarar la obligación de servicio público y subvencionarlo, cuando aportar una contribución a esto. Esto es el pantallazo de la declaración del año pasado de la continuidad de la OSP Menorca-Madrid, que se declaró en el año 2018. No lo he leído toda la orden, ¿vale? Pero la pregunta, si queréis, que está detrás de esto es, ¿vale? ¿Y esto quién lo paga? ¿De dónde sale el dinero para compensar? En este caso es a Iberia, que ha ganado el concurso para ofrecer esta ruta, las pérdidas que supuestamente, bueno, realmente que declara en este operador. Bueno, lo pueden pagar los usuarios de la misma ruta, pero esto no sería viable porque hemos dicho que no es rentable a ningún precio, ¿vale? Por tanto, cerraría la ruta. Lo pueden pagar el resto de usuarios del mercado, o sea, que tengamos un sobrecargo, una sobretasa en todos los billetes que compramos, en todos los vuelos, en el conjunto del país, o de las Islas Baleares, o donde decidamos, y con estos ingresos se compense a los usuarios o a los operadores de la ruta Madrid-Mahón, o lo podemos pagar todos los contribuyentes mediante nuestros impuestos, que es la forma, de hecho, más equitativa porque genera una redistribución personal, en cierto modo. O sea, si queremos que esta ruta de ferrocarril, de transporte aéreo, de autobús, esté cubierta porque pensamos que es una forma de garantizar la accesibilidad a quien no se lo puede permitir o a quien tiene un coste que debemos compensar, pagarlo con impuestos parece que sería lo más razonable. Pero se puede hacer de cualquier manera, pues territorialmente, la distribución o personal. Bueno, creo que voy mal de tiempo. Me voy a saltar esto, ¿vale? Porque, bueno, cuento muy por encima. Esto es un resumen de un trabajo que hicimos con Ana Matas y Javier Gutiérrez de la Politécnica de Madrid, geógrafo, donde intentamos ver el efecto que tenía el acceso al AVE, o sea, la existencia del tren de alta velocidad en función del nivel de renta. Entonces, bueno, básicamente es un estudio para IREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en una evaluación que hicieron de las infraestructuras de transporte, en un anexo oscuro, en el capítulo 9, colgado en la página web de IREF, lo podéis encontrar, si no me escribís si os interesa, pero lo que hacíamos
con los datos disponibles, que era calibrar un modelo de generación, de distribución de tráfico y luego de elección modal por niveles de renta, donde nos tuvimos que inventar un poco algunos parámetros porque no hay información de calidad para hacerlo y tuvimos que hacer algunos supuestos implicadores. Lo que veíamos, y insisto, aquí no hay competencia, no es la competencia en el AVE, sino la creación del propio sistema de AVE por parte de Renfe, es que la generación de nuevos viajeros de AVE era la principal fuente del tráfico. O sea, el AVE generaba 900.000 viajeros a la semana nuevos, de los cuales prácticamente la mitad eran no usuarios que antes no viajaban, no se desplazaban, no vienen de ningún otro modo, y por niveles de renta, la proporción de estos no usuarios era mayor cuanto más bajo era el nivel de renta, ¿vale? Eran menos, o sea, los más pobres viajan menos, pero se beneficiaban proporcionalmente más de la existencia del AVE en términos de poder viajar, cosa que antes no hacía. Me atrevería a decir que si este efecto existía cuando era Renfe, la única empresa que proporcionaba el AVE, cuando se ha liberalizado y hay competencia y los precios han bajado, este efecto tiene que ser muy superior. O sea, el AVE no es que vaya lleno, pero ha generado un montón de tráfico nuevo y lo ha hecho mucho más abierto, mucho más popular, mucho más accesible por parte de la población que antes tenía una barrera claramente económica de precios a la hora de desplazarse a larga distancia. Esto es lo que querría decir de aquí, sin meterme en detalles. Lo último que os quiero contar es el caso del autobús de larga distancia. Aquí el chiste que hacíamos con Aleix, creo que era ayer cenando, creo que soy el mayor experto mundial en el autobús de larga distancia en España, porque no hay nadie más que lo esté estudiando. Bueno, sí, mi coautora Ana Matas, ¿vale? Pero es verdad que es un sector no muy atractivo. O sea, esto no es telecomunicaciones, electricidad, no hay grandes debates mundiales de eso, pero sinceramente, intento su objetivo, creo que tiene todo lo que le podemos pedir como economistas a un mercado si queremos ver competencia, eficiencia, desigualdad, regulación. Quizá demasiado, ¿vale? Porque cuesta al final poner el debate. Pero bueno, déjame que os cuente 5 minutos la idea de este sector. Estoy hablando de autobús de larga distancia, no el urbano, no el metropolitano. Por lo tanto, en el caso de Mallorca serían las líneas, bueno, pues a Inca, a Manacor, a Artà, ¿vale? Fuera del área metropolitana. En el caso de la península, es un sector que está regulado por parte del Ministerio de Transportes y son las líneas de Alsa, no sé si, o de Avanza, quizá os suenan más, pues Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia, Barcelona, incluso Girona, ¿vale? Pero no TMB, no área metropolitana en Barcelona. En este sector, ya sea el Ministerio o las comunidades autónomas, imponen las condiciones de tarifas, bueno, de itinerarios, el precio máximo y la frecuencia mínima, y sacan a concurso esos monopolios de cada ruta, los sacan a concurso en exclusiva a empresas privadas, ¿vale? Que pujan quién lo va a hacer con el precio más bajo, con las frecuencias más altas, dado ese itinerario. Ese mapa de rutas es lo que se llama el mapa concesional y quiere decir que está prohibido a cualquier otra empresa privada que quiera ofrecer un servicio, ofrecer una ruta para la cual haya una concesión o una ruta que no esté concesionada. O sea, si el ministerio decide que hay una ruta Madrid-Barcelona y otra que es Madrid-Zaragoza y yo soy un empresario privado y yo pienso que puedo hacer un autobús que vaya de Madrid a Tarragona, por ejemplo, que no existe actualmente, está prohibido. ¿Vale? No puedo entrar. Porque hay una concesión que hace Madrid-Zaragoza y otra concesión que hace Zaragoza-Tarragona. Y por lo tanto, el concesionario que ha ganado el concurso Tarragona-Madrid vía Zaragoza va a verse perjudicado por mi entrada y por lo tanto está prohibido, ¿vale? Incluso, en algún caso, la Burgos-Pamplona ha sido abandonada por el concesionario, pero ningún privado puede, ningún otro operador puede decir, bueno, pues ahora lo voy a hacer yo, ¿vale? Si no está en el mapa concesionario y no hay contrato, no se puede ofrecer. No hay subvención pública, lo cual es una cosa que al Ministerio de Hacienda le va muy bien. O sea, estas empresas no reciben aportación hasta el COVID-19, después sí que han recibido. Lo cual quiere decir que las subvenciones de las rutas más costosas, deficitarias, se cubren con los subsidios cruzados. O sea, hay rutas muy rentables, hay otras que no lo son. Un operador opera buenas y malas y, por tanto, salda costes entre unas y otras, ¿vale? Este sector mueve 30 millones de pasajeros al año, es el mayor de Europa en términos nacionales. Y son usuarios principalmente de rentas bajas. A quien va en un autobús de larga distancia es alguien que no tiene acceso al vehículo privado o una capacidad de usar el ferrocarril o el transporte aéreo cuando es una distancia de mayor larga. Más de la mitad de las concesiones están caducadas porque el regulador, el ministerio, básicamente está dejándolas morir
diría por incapacidad de gestión, y es un sector donde hay un duopolio. El 75% de las rutas las ganan Alsa o sus filiales o Avanza y sus filiales. Moventis, Grupo Ruiz y Sagalés son las empresas que han ganado las concesiones en Mallorca, entiendo. ¿Vale? Son los privados, los autobuses son rojos y amarillos, son iguales, pero la empresa privada que está gestionando esos autobuses son una de estas tres. No estoy diciendo que sean ni corruptos, ni malos, ni ilegales, sino que son las empresas que prestan el servicio que la administración les pide que ofrezcan como un monopolio regulado. ¿Vale? Pero están en ese modelo, están como si fuera un monopolio natural. ¿Vale? No puede haber competencia en este sector. En Europa, en el resto de países de Europa, de hecho, sí, grandes y pequeños, este mercado se ha liberalizado. ¿Vale? Empezó el Reino Unido en el 80, pero el último ha sido Portugal en 2019. Y el resultado de esto es unos precios que hemos recogido de un conjunto de rutas lo más homogéneas posibles en los diferentes países, es que el precio que se paga en los países donde hay competencia, precio medio por kilómetro, es de 3,7 céntimos, 5, 4, 5 o 4 céntimos por kilómetro. Esto quiere decir una ruta. Perdón, esto es, sí, hemos tomado 10 grandes ciudades de cada uno de los países, conexiones entre ellas, son por lo tanto 90 posibles conexiones, pero solamente ida o vuelta 45. Entonces, lo que hemos mirado es en cada país cuántas de esas 45 posibles rutas se ofrecen. ¿Vale? Y en España son 28. Y de esas 28, 9 podrían ser con la capital. Esto es Madrid, a las otras 9 ciudades que hemos puesto. De esas 9, en el día, esto es el 24 de mayo, con una compra anticipada, había oferta en 8. ¿Vale? En Italia en 7, en Francia en 9. Por lo tanto, digamos, el grado de cobertura en términos de capital con ciudades es muy parecido. Donde está liberalizado y donde no. Conexiones no capital, aquí varía más. O sea, España con 28 en total, estamos igual que Francia, mejor que Portugal, peor que Alemania. O lo que queremos decir con este dato, o lo que sacamos es el grado de cobertura territorial cuando se liberaliza no es sustancialmente mejor o peor que el que hay en España, varía. En Alemania, con el mercado liberalizado, tienen más rutas cubiertas que en España, en Portugal, menos. Sí. Que hay un autobús directo, que 18 de esas rutas tienen al menos una conexión. El número de servicios está aquí. Frecuencias cuando la ruta se cubre. O sea, en estas 28 rutas en España, ese día había 6,2 servicios de ida en promedio. En Portugal 5,8, 4,6, 7, 5,3, en el Reino Unido 13, mucho más. ¿Vale? O sea, a ver, no voy a pararme en todos los detalles, pero bueno, los tenéis lógicamente aquí. Nuestra lectura es que, porque esto lo hicimos con Ana Matas y con Silvestre Belarasa, las conexiones no hay una diferencia muy significativa, las frecuencias tampoco, en cambio en precios sí. Este es el precio bruto, distancia media, precio por kilómetro y precio mínimo por kilómetro. En España estamos pagando 7,7 céntimos por kilómetro en estas rutas concesionadas. En Europa, en media, estas rutas están pagándose a 3,5 como máximo. Portugal a 3,7, esto es menos de la mitad. Un Lisboa-Coimbra cuesta 9 euros, un Barcelona-Salamanca, que es la misma distancia, cuesta 22 euros. Estamos hablando de esto. Y los usuarios del Barcelona-Salamanca tienden a ser los que no pueden pagarse el coche o los estudiantes que tienen que ir a estudiar a Madrid, perdón, he dicho Barcelona, Madrid-Salamanca. Vale, por lo tanto, tiene un efecto redistributivo claro. La competencia baja precios, los precios más bajos hacen el transporte más accesible. Esto es lo que... Y se puede liberalizar. Y este es el debate, y con esto termino, que hay actualmente en España. Es un debate, lógicamente, que no está en primera página de los periódicos, pero hay un proyecto de ley de movilidad sostenible en el Parlamento que regula muchas cuestiones relacionadas con el transporte, el uso de transportes alternativos, subvenciones al transporte urbano, bicicletas, patinetes, multitud de cuestiones, pero dentro de esa ley, de ese proyecto, hay un artículo que dice que el gobierno podrá autorizar la libre entrada, la competencia, en determinadas rutas, un poco donde quiera, donde pueda, potencialmente en esas concesiones que están caducadas. Por lo tanto, esta es una vía potencialmente para liberalizar el mercado español de transporte de autobús de larga distancia y hacerlo equivalente al europeo. Lo que ocurre es que ese proyecto de ley no dice nada de la re-regulación, que he dicho que es tan importante. Por ejemplo, ¿de qué forma se va a acceder a las estaciones de autobús? Las terminales son propiedad de empresas operadoras. Es como si el aeropuerto de Palma fuera propiedad de Iberia. Claro, si se permite la competencia, pero Iberia es la propietaria del aeropuerto, va a poner unos precios muy elevados a quien quiera usar ese aeropuerto, salvo que se regule.
¿vale? Y por tanto, esto es algo que falta en esta ley. Y segundo, las obligaciones de servicio público. He dicho que es un sector con subvenciones cruzadas. Las líneas deficitarias, si se liberalizara, serían abandonadas. ¿Cuánto costarían las subvenciones a ese sector? Confebus, que es la patronal de los incumbentes, de las empresas que actualmente operan en estos sectores, dice que costaría unos 500 millones de euros al año. El sector recauda 350 millones de euros. Cuando 500 millones quiere decir que actualmente están operando a pérdidas todo el rato, cosa que es un poco exagerado. La CNMC calcula 140 millones. En este proyecto con Silvestre y con Ana, nosotros nos sale que sería entre 50 y 100 millones. ¿Es mucho o es poco? Bueno, la subvención al transporte, al combustible nos ha costado 600 millones al año. Esto es al año. ¿Vale? La actual subvención a todo el transporte público en España está costando 1.400 millones al año. 50 millones, 100 millones, a mí no me parece tanto, pero evidentemente es una cuestión política. ¿Y quién asumiría estas obligaciones de servicio público? Lógicamente deberían ser los contribuyentes. Si lo cargamos, como se hace actualmente, sobre los propios usuarios de la red, que son los de renta baja, no estamos arreglando nada, ¿vale? Por lo tanto, concluyendo, el funcionamiento de los mercados de transporte, diría público, es muy relevante en términos de acceso al mercado y al mercado de trabajo. Es muy importante en términos de equidad, que tengamos un buen y un barato servicio de transporte público. La competencia puede existir, esto no son necesariamente monopolios, se puede liberalizar, se puede introducir competencia y se ha hecho en muchos casos en el transporte público, pero al hacerlo hay que mantener la re-regulación de los monopolios naturales que siguen existiendo y que no se pueden evitar. O sea, no estamos proponiendo que se liberalicen las estaciones o que haya competencia en infraestructuras o en aeropuertos. Esto sigue siendo un monopolio natural, pero tiene que estar regulado y hay que pagar por las obligaciones de servicio público que decidamos mantener cuando se liberalice. Pues muchas gracias. No sé si hay preguntas o bueno. Bueno, muchas gracias, Javier, por tu ponencia muy interesante y vamos al turno de preguntas. Tras las declaraciones que hizo Óscar Puente contra Wigo de que estaba haciendo dumping fiscal, bueno, dumping económico, ¿qué debería hacer una empresa como Renfe? Bueno, a ver, ¿qué debería hacer un ministro como Puente, quizá? Porque, claro, el Renfe es pública, es propiedad del Ministerio de Fomento y el ministro es lo que estaba... yo creo que ahí claramente lo que revelan, no sé si me vas a tomar nota, pero bueno, es público lo que diga, lógicamente. A ver, las declaraciones del ministro denotan una falta de criterio en cuanto a los objetivos de la política de transporte. O sea, ha sido el propio Ministerio de Fomento y el Gobierno el que ha abierto la competencia al sector, lo que ha permitido la entrada de Wigo y otros operadores, y lo ha hecho, se supone, con el objetivo que los precios bajen para los usuarios y que más gente utilice el tren de velocidad. Y en ese sentido ha sido un éxito rotundo. Entonces, la crítica entiendo que viene a decir, vale, Wigo está operando bajo coste porque tiene pérdidas, ¿vale? Y por tanto está subvencionando artificialmente el precio para hundir. Esto es ilegal si es un precio predatorio. Es decir, si la estrategia de Wigo fuera, voy a entrar en una guerra de precios con Renfe, para obligarle a Renfe a entrar en pérdidas y que Renfe acabe saliendo del mercado y yo quedarme con un monopolio, esto es básicamente abuso de posición dominante en términos de defensa de la competencia. Y ahí tendría razón. Pero habría que demostrar que esta es la estrategia de Wigo y no creo que lo sea. Wigo, ¿vale? No lo conozco con detalle, pero Wigo lo que está haciendo es, bueno, está intentando capturar mayor cuota de mercado, hacer su servicio más conocido. Ellos dicen que si tienen un 90% de ocupación en los trenes, les sale a cuenta. Tiene una ventaja importante. El Wigo opera trenes de 2 pisos. Trenes franceses, digamos, de cuando Renfe opera y Irio de un solo piso. Y por lo tanto, es posible que Wigo pueda ofrecer precios más baratos porque su infraestructura, su capacidad se lo permite, ¿vale? A mí me parece que básicamente el ministro al hacer esto ha contradicho lo que eran lo que son los objetivos de la política de Renfe. Pero lo ha reconocido. En esas mismas declaraciones dijo que el objetivo del ministerio no era que los billetes fueran baratos, sino defender a Renfe. Claro, entonces, si quiere defender a Renfe, pues lo lógico es que sí, que ataque a Wigo y a Irio, que también ofrece precios más baratos que los de Renfe y compite en el mercado. Nada. Me gustaría ver si nos puedes explicar cuál es tu pronóstico sobre la liberalización de los autobuses de larga distancia. ¿Si crees que se va a dar, Sí. se va a hacer, no se va a hacer? ¿Por qué sí, por Sí. qué no?
A ver, debo decir que aquí estoy bastante implicado, ¿vale? Porque esto es un caso donde, digamos, como los resultados de la investigación te llevan a tomar partido político. Entonces también, por ejemplo, estoy colaborando con una asociación que busca explícitamente promover esto, se llama Viaja Más en Autobús o algo así, que son un poco todos los actores, también hay empresas que buscan romper este monopolio. Pero creo que soy objetivo si digo que esto sería, digamos, un bien común, o sea, que nos beneficiaríamos socialmente de tener competencia en este sector. El paralelismo más sencillo para mí es el transporte aéreo. O sea, nadie está diciendo que la liberalización del transporte aéreo fuera un error y que haya que volver a tener monopolios nacionales y que el Ministerio es el que tiene que fijar qué rutas se pueden operar. O sea, la competencia entre operadores de servicio. Quizá contaminan demasiado y tenemos que poner impuestos ambientales, ¿vale? Pero esto es perfectamente compatible con la liberalización. En el caso del autobús, si tuviera más mercado y captase usuarios del vehículo privado, ambientalmente sería muy beneficioso. Entonces, la pregunta es, ¿se van a dar las circunstancias para que este mercado se abra a la competencia? Claro, si la postura del Ministerio de Fomento es la competencia sospechosa, cuando entran empresas a competir y bajan precios, esto es un desastre, es lo que ha dicho en el ferrocarril, pues no lo veremos. La ventaja puede ser que no hay ninguna empresa pública operando. O sea, Alsa y Avanza son empresas privadas y por lo tanto el Ministerio no tiene por qué defender a ninguna de ellas. ¿Vale? Ellas van a hacer presión y las están haciendo para que esto no se liberalice, se mantenga. Consideran que el sistema concesional español es el mejor de Europa. Discrepan de los precios que he enseñado. Les parece que no, que tenemos un precio que es más. Es difícil calcular precios medios comparativos porque no hay estadísticas oficiales. Bueno, o sea, de hecho, podemos discutir si Salamanca-Madrid es igual que Coimbra-Lisboa. Si ocurre, o sea, si esta ley pasa y ese artículo se lleva a la práctica y sobre todo, y se regula bien el mercado, porque liberalizar sin regular el acceso a las estaciones de autobús, es lo que se hizo en Inglaterra en el 80 y tardaron 6 años en corregirlo, y durante esos 6 años no hubo competencia efectiva, o sea, hay que regular correctamente para que la competencia surja y se mantenga. Yo creo que va a ser principalmente por presión de la Unión Europea, igual que en el transporte aéreo. ¿Vale? O sea, donde el hecho de que España sea el país que queda en Europa, gran país, o país en términos de superficie, de tamaño del mercado, en el cual no hay competencia interna, sí que hay competencia en trayectos internacionales, pero no hay en el interior. Esto en términos de política europea es no sé decirlo, es un problema o una excepción. Y la presión que hay sobre el Parlamento español para que apruebe esta ley viene sobre todo de Bruselas. Claro, ya hubo un proyecto de ley el año pasado que decayó cuando se convocaron elecciones anticipadas. Pues la pregunta es, ¿va a haber tiempo para que este proyecto se tramite? No lo sé. A d'altres països, com regulen les estacions d'autobús? Perquè estic pensant en l'equivalent dels aeroports, quan es tracta d'aconseguir slots. El detall no el sé, però sí que bàsicament imposant normes sobre el propietari de l'estació per tal de que no pugui bloquejar la competència. Aquestes estacions acostumen a ser propietat d'un dels operadors. En el cas anglès, el cas típic és London Victoria. Al costat de l'estació de tren hi ha l'estació d'autobusos de Londres, que és el hub principal. Allò era propietat, l'any 80, de National Express, que era l'empresa pública operadora dels autobusos. Van liberalitzar permetent l'entrada de qualsevol ruta, però no li van dir res sobre London Victoria. Llavors National Express va dir, aquí no entra ningú, és meu i no tinc per què donar accés. Les empreses que competien van haver-se buscar la vida a terrenys, a aparcaments, a hotels, a voreres, llocs on bàsicament els usuaris patien i no podien fer transbordaments, ni esperar a l'autobús, ni fer res de tot això. Llavors, bàsicament, d'aquesta manera no va entrar cap estació. L'any 86, amb una nova llei, es va privatitzar National Express i en paral·lel es van fixar condicions d'open access, bàsicament a les estacions. No ho conec, però suposo que el detall va ser dir, escolti'm, els preus que fixin han d'estar autoritzats o fixats amb un màxim i un mínim i condicions d'equitat en la informació, en la qualitat, per part del regulador. Un altre cas on la cosa no acaba de funcionar és Portugal. O sigui, el mercat s'ha liberalitzat, hi havia Red Expressos, també com a operadora privada regulada, que era el monopoli, han entrat Flixbus, han entrat la pròpia Alsa i altres empreses,
l'estació del centre de Lisboa, que es diu Sete Ríos, és molt petita. Llavors, i és propietat municipal, però aquí és el municipi el que, sota l'excusa de que no té capacitat, no permet l'entrada de qualsevol competidor de Red Expressos. Llavors, s'ha creat una nova estació, no a les afores, però a l'estació d'Oriente, que és on va haver la Expo, i allà és on entren els competidors. Clar, aquí el que s'hauria de fer i no s'ha fet és que el regulador fixés un preu potser més elevat, amb restriccions de capacitat per accedir a la central i que ja fos el mercat el que decidís l'entrada. Però sorprenentment costa. Bueno, igual que costava també aquí, costa als aeroports, allò, els grandfather rights dels slots, no? Quan una empresa té un slot no l'allibera i no hi ha un mercat d'això. Bueno, és una errada de regulació, quan hi ha restriccions de capacitat també genera problemas. Muy bien, me gustaría también hacer una pregunta. Teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos ahora mismo, en un contexto en el que se supone que hay una preocupación a nivel político por un lado, generación de empleo, desigualdad económica, reducción de pobreza, facilidad de acceso para las clases medias y bajas a todos los derechos, entre ellos, por ejemplo, se podría considerar el derecho a transportarse dentro del territorio nacional, y a su vez la preocupación por el medio ambiente. Has comentado que si una mayor demanda de autobuses probablemente captaría conductores privados y eso reduciría la polución. ¿Cómo es que esta liberalización, que en términos generales ya sabemos de la economía teórica que generalmente una liberalización de mercado con mayor competencia suele beneficiar al consumidor, cómo es que esto, que podría traer tantas consecuencias positivas, no es algo que se oiga mucho a nivel de medios de comunicación, a nivel de los políticos, etcétera? ¿Es simplemente falta de interés o hay algo más allá que impida un debate serio? Los muy poquitos que estudiamos este sector o que nos encontramos en los debates de este tipo, solemos decir que el transporte de autobús de larga distancia es como el patito feo del transporte. O sea, hay mucho más interés por medios de comunicación por la alta velocidad, por el transporte aéreo que por el autobús. En parte, yo creo que es porque ninguno de los que participamos en los debates somos usuarios habituales del autobús. O sea, a mí no se me ha ocurrido irme a Madrid en autobús la vida. Puedo permitirme pagar el AVE o volar. Tengo un coche. Entonces, en autobús, o sea, es muy duro. Tú vas a una estación de autobús de larga distancia en la península y no ves a profesores de universidad, no ves a políticos, no ves a periodistas, no ves a creadores de opinión. O sea, es un sector que no se visibiliza. Digo que sea, bueno, o sea, sí, fui a Pamplona una vez a un seminario, pero porque había huelga de tren. ¿Vale? Entonces tuve que coger autobús, pero bueno, lo recuerdo como, me hice 5 horas en autobús. Bueno, sí, hay mucha gente que hace 5 horas en autobús, no digo para ir a trabajar cada día, pero es un sector del cual depende de la conectividad 30 millones de pasajeros. ¿Vale? Y, insisto, no es el metropolitano, no es el urbano, es el de larga distancia. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, tiene una importancia. Hay otra cuestión de tu pregunta, implica que, o sea, supongamos que genere un bienestar social mayor con esta reforma. Sí, pero eso quiere decir que todo el mundo gane. Las empresas operadoras actuales obtienen beneficios del sistema y, por lo tanto, entiendo que legítimamente están en contra de esa liberalización. Los trabajadores de esas empresas tienen, aparte de unas rentas laborales, unos beneficios que se derivan de esa posición de monopolio de la empresa. Los pilotos de Iberia y los trabajadores de Iberia no estaban a favor de la liberalización del sector aéreo. Y hicieron huelgas en contra de eso y se opusieron claramente. Por lo tanto, no es, o sea, que la suma de los beneficios sea mayor no dice que todo el mundo está. Y entonces, en la medida en que estos grupos de interés, digamos, puedan ejercer una posición de bloqueo o de oposición y hagan valer su voz, su legítima oposición a esa cuestión, el debate no es tan claro. De la mirada des de Mallorca, internament i en relació a la península. Internament, a vegades hi ha gent que demana el tren a Artà, de Palma a Artà, o el tramvia de Palma a l'aeroport, o ara fa uns anys es va fer el metro de Palma a la universitat. Hi ha una mica quina és la teva reflexió respecte a això, no? De si efectivament aquests són mètodes interessants o l'autobús o d'altres sistemes. Artà no arriba el tren, actualment. Crec que no, però hi ha gent que ho ha proposat. Hi ha gent que ho proposa. Per tant, aquesta és la primera pregunta
internament. I llavors l'altra pregunta... Fa molts anys. Vale, perquè em sonava que... Vale. Per tant, recuperar, diguem, la línia que existia en su moment. Vale. Sí, s'ha plantejat diferents, d'ampliar el tren a l'illa. I llavors, el debat de Mallorca versus Mallorca o les Balears, Mallorca versus la península. Una de les coses que es diuen sovint, el tema dels costos de la insularitat, dels costos del transport de productes, agrícoles, de productes de manufactura, això és un dels avantatges, etc. També a l'hora d'importar costos. S'ha de subvencionar de manera important o no aquests transports? No tant el sistema, que això és un tema que en parlem, sinó realment és important. Creus que s'han de dedicar diners a subvencionar el transport de les persones i de les mercaderies? Això no volia entrar, però gràcies, perquè només tenia 40 minuts, però aviam, són dos temes potser els més interessants del transport. El primer, el tema de la inversió en infraestructures ferroviàries com a forma de garantir la qualitat del servei. Jo aquí soc molt escèptic. Primer perquè el ferrocarril és enormement costós. O sigui, la inversió fixa que es fa per, no dic un metro, però un tren, i després el cost que té donar un nivell de servei per tal que la gent el pugui fer servir. O sigui, tenir un tren, el tren de Sóller, vaig veure l'altre dia, què hi havia? 5 trens al dia de Sóller cap aquí. Algú ve de Sóller en tren a treballar, és impossible. Amb 5 al dia, no sé quan triga, però no et dona la flexibilitat. Tu no pots deixar el cotxe, un dia l'agafes, però no per anar i tornar a la feina. Per tant, un servei de transport públic ha de ser força freqüent, ha d'haver un autobús cada 10 minuts, si vols, no dic llarga distància, però no serveix un de tant en tant. I per tant, construir un ferrocarril, un tren, un tramvia, un metro, per donar un servei freqüent a un lloc on la densitat de trànsit no sigui molt, molt, molt elevada, i estem parlant de 30.000 passatgers dia sentit. O sigui, realment densitat de gran ciutat, de corredor metropolità, de lloc de molta densitat, econòmicament és molt poc. Incorporant totes les externalitats positives que vulguis de l'abandonament del vehicle privat i la pol·lució, el que vulguis, és un cost econòmic molt bèstia. Jo aquí el que defenso, el que plantejo, i no només jo, però molta gent és, escolteu, i l'autobús això no ho pot fer. Si volem millorar la connectivitat d'Artà, creiem que, no sé, cap a Palma, cap a Manacor, cap on sigui, una inversió, diguem, en més autobusos i més conductors i més freqüències de pas, això no serviria. Això connecta amb el que deia abans, l'autobús té mala premsa. La gent, quan vol transport públic, vol raïls. I si no li posen un tren, un tramvia o un metro, sembla que li estan menystinguent. I com que els altres tenen un tren, tu també l'has de posar. Passa amb l'AVE, també. Ha passat a Barcelona amb el metro, ha passat amb el tramvia a mitja Espanya. Clar, l'autobús té aquest avantatge que és molt més eficient per nivells de densitat no tan elevats. Pots posar un autobús petit, que sigui molt freqüent, és molt barat. I després té un altre avantatge, que si t'equivoques, doncs el poses en un altre lloc. Però si tu fas una línia de tren i t'equivoques perquè la gent no la fa servir, perquè la previsió de demanda l'has fet malament, perquè la població se'n va viure al cap d'un temps en un altre lloc, tu no pots agafar aquella infraestructura i portar-la a un altre lloc. El túnel és el túnel. És un coste hundido, literalment. I en canvi l'autobús sí. L'autobús, escolta'm, va a un altre lloc. I per tant, aquest, és obvi, però la primera resposta, abans de decidir construir ferrocarrils de qualsevol tipus, fem-li un cop d'ull i mirem, potser comencem posant autobusos. Hi ha un sistema d'autobús, perdona que no acabi la resposta, però el BRT, el Bus Rapid Transport, això s'ha desenvolupat molt a Amèrica Llatina. Bàsicament són carrils reservats a dins de les ciutats, allò vies ràpides d'autobús, amb uns trolebusos que tenen prioritat de pas i que no tenen conflicte amb el vehicle privat, que és un tren sobre rodes d'autobús, amb parades delimitades i freqüències prou àmplies. No dic que tots funcionin bé, o sigui, tenen problemes de gestió d'una xarxa de transport públic relativament complicada, però poden donar moltíssima capacitat amb un cost d'inversió infinitament més baix que el del ferrocarril.
L'altre tema és el de la subvenció de la insularitat, que és el que no volia entrar o que no tenia temps d'entrar-hi, perquè això jo no he fet res més que llegir el que hem fet d'altres. A mi em sembla que jo puc entendre que si hi ha un cost, diguem, geogràfic, diguem, per garantir l'accessibilitat, però tot el que he dit es compensi. I pot ser, diguem, a les Balears per anar a la península, i pot ser al Pirineu català per baixar a Barcelona, i pot ser a les Canàries, decidim. El que no té sentit és el sistema actual d'una subvenció amb un percentatge del preu del bitllet per tothom, per sempre, incondicional. O sigui, els treballs que he vist que s'han fet els darrers anys diuen que es pot aconseguir el mateix objectiu lligat a renda, lligat a un límit anual amb un cost social, cost pressupostari molt més baix, i solucionar el problema d'aquesta manera. Per tant, es podria reformar. No sé en quan està ara, el 75, el 90? El 75. Clar, o sigui, no és el resultat pels viatges intrainsulars. Clar. A mi el que jo recordo, em vaig beneficiar d'això fins a l'any 87, que hi havia. La idea era el cost d'un desplaçament, era primer, els bitllets d'avió eren exorbitants. Hi havia gestions que havies d'anar a fer-les a la Palma o a la península. Aquestes pot tenir sentit que es compensin, però és que actualment m'ha passat, això està gravat i tothom sentirà a YouTube? Bueno, no diré noms, però sí, igual ja tinc el nom. La meva mare ha vingut a veure'm a mi a cuidar el meu fill, o sigui, el seu net, un cop al mes durant 10 anys, amb una subvenció d'aquest tipus, amb uns preus de Ryanair que ja eren prou barats. Això no té cap sentit. O sigui, molt agraït, ella, jo, el fill, però no, clarament, socialment, això no és òptim. Sí, una pregunta molt breu només. Els casos que mencionaves abans de països europeus que tenen el sector de l'autobús de llarga distància liberalitzat, aquestes obligacions de servei públic, com ho han solucionat? Molt bona pregunta. La veritat és que no ho sé. Hi ha alguns casos com França o Alemanya, aquests no tenien mercat de transport públic i el van crear, de transport d'autobusos. França i Alemanya reservaven la llarga distància al ferrocarril de forma exclusiva. Hi havia l'autobús de Berlín Occidental, i es va mantenir després de la unificació. Però no hi havia un alça, un autobús de llarga distància. Per tant, quan el van crear, quan van crear aquest mercat, ningú es va preocupar, escolta'm, qui em garanteix que pugui anar en autobús d'A a B en aquest poble de la muntanya? Si és local, o comarcal, entenc que aquí sí que les autoritats locals, els municipis, les regions, tenen les xarxes d'autobús, diguem, urbà metropolità i els subvencionaven. Però ningú va dir, jo tinc el dret de tenir un autobús d'aquest lloc d'aquí a Berlín. No, escolta, no el tens, aquest dret. No l'has tingut mai, i el que tens és un ferrocarril a prop que et porta a Berlín de forma potser directa, potser indirecta. Això mateix va passar a França. A Anglaterra, en canvi, sí que hi havia una xarxa d'una empresa pública que connectava tot el país, i quan es va liberalitzar va haver-hi llocs del nord de Gales i del nord d'Anglaterra que van perdre connexions a Londres o altres llocs, perquè no eren rendibles i l'empresa va decidir no fer-ho. Per lo que jo sé, no va haver una política nacional d'anem a compensar-ho. El cost que jo he dit d'aquestes OSPs serien, amb el mapa actual, les línies que serien deficitàries en provisió competitiva, què costaria cobrir els costos als quals el preu de mercat no arribaria. És un càlcul de costos i de demanda potencial. Aquell que jo sàpiga, allò no es va fer, i si de cas, també les autoritats locals que van voler mantenir el seu servei d'autobús de llarga distància les paguen. Les paguen buscant una empresa a la qual sí que li donen una concessió, fan un contracte i diuen, escolta'm, porta'ns a Londres un cop a la setmana, un cop al dia, com sigui. I porta l'autobús aquest. Igual que a Portugal. A Portugal, des de l'any 19, des que s'ha obert la competència, Red Expressos s'ha centrat en les rutes de la costa i el trànsit de l'interior de llarga distància l'ha abandonat. L'ha abandonat si no és rendible o si també la freguesia corresponent, l'Ajuntament, no posa el cost. Insisteixo, això és la llarga distància. La curta, la regional, la comarcal, no s'obre la competència i es continua subvencionant igual que el transport urbà.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues podemos entonces cerrar. Muchas gracias, Javier Asensio, de nuevo por tu gran presentación. Y gracias a todos por acudir, por participar y por preguntar. Os veo en la siguiente charla. Muchas gracias.